John Schneider perdió mucho más que un papel en la televisión cuando las cadenas prohibieron el General Lee. Las consecuencias fueron rápidas y sin piedad. Los acuerdos comerciales que antes proporcionaban ingresos constantes desaparecieron casi de la noche a la mañana. Los cheques por derechos de autor que llegaban como un reloj simplemente se interrumpieron. Una de sus réplicas personales del General Lee, un coche valorado en más de $200,000, quedó destruida, reducida de preciado símbolo de una época definitoria a metal retorcido. Sin embargo, ni siquiera esa pérdida fue el golpe más doloroso. En un momento dado falto de liquidez, Schneider se vio obligado a vender una capota firmada por el reparto y el equipo por solo $25,000, una pieza de la historia de la que nunca imaginó desprenderse simplemente para mantener las luces encendidas. Luego llegaron rumores de que Amazon estaba considerando retirar la serie por completo de su plataforma. Esa posibilidad empujó a Schneider a la resistencia abierta. Lanzó una petición que reunió más de 50,000 firmas, una clara señal de que el asunto iba más allá de la nostalgia. Pero la verdadera batalla no había hecho más que empezar. Lo que Schneider dijo públicamente sobre la libertad de expresión, la memoria cultural y la diferencia entre historia y odio, encendió una discusión nacional que dividió al público por la mitad. John Richard Schneider nació el 8,1960 de abril en Mount Kisco, Nueva York, una tranquila localidad a unos 45 kilómetros al norte de Manhattan. Sus padres Shirley y Jack Schneider trabajaban en la administración pública y mantuvieron una estrecha presencia en su vida cotidiana. Desde muy pequeño, John no se contentó con observar el mundo que le rodeaba. A los 5 años se gastó $5 en una tienda de manualidades en un kit básico de magia y empezó a montar espectáculos de magia para sus vecinos. Los trucos eran sencillos, el montaje improvisado, pero el efecto en él era profundo. Le encantaba la expectación en los ojos de la gente, la pausa antes de la revelación, el momento de reacción cuando la ilusión funcionaba. Aquel modesto kit de trucos con pañuelo se convirtió en su primer escenario, y a partir de ahí nunca dejó de construir. A los 8 años, 1968, se encontró por primera vez en el teatro. Consiguió un papel como Munchkin en una producción de teatro comunitario de El Mago de Oz en Nueva York. Los ensayos le llevaban casi 20 horas a la semana después de la escuela y ganaba $10 por actuación. El dinero apenas le importaba. Lo que se quedó con él fue el ritmo de los ensayos, el silencio entre bastidores, el oleaje de los aplausos y la sensación de que pertenecía a algo más grande que su calle o su ciudad. Entonces la vida cambió de una forma para la que ninguna actuación podía prepararle. Cuando John tenía 10 años, sus padres se divorciaron. El hogar que antes le había parecido sólido se fracturó, y la sensación de estabilidad en la que confiaba desapareció silenciosamente. Empezó a buscar consuelo en cosas que no podían desaparecer, y la televisión se convirtió en su refugio. Las películas del oeste le atrajeron especialmente Bonanza, que se emitió de 1959 a 1973, Semana tras semana, se sentaba absorto recreando tiroteos en su habitación con un revólver de juguete, imaginándose a sí mismo como un héroe vaquero. Aquellas historias le ofrecían evasión, pero también sembraron semillas. Los temas de la familia, la aventura y los paisajes abiertos dieron forma a su imaginación y a sus ambiciones futuras. En 1974, cuando tenía 14 años, llegó otro trastorno. Su madre se volvió a casar y trasladó a la familia a Atlanta, Georgia. Un adolescente neoyorquino que se trasladara al sur podría haberse sentido fácilmente desplazado, pero a John el traslado le abrió una puerta. Se matriculó en el instituto North Springs High School y se unió al club de teatro FAST. El teatro se convirtió en su ancla en el puente entre lo que había sido y en lo que se estaba convirtiendo. Fue elegido para interpretar a Danny Zuko en la producción de Grease de la escuela. Para adaptarse al papel y a su nuevo entorno, practicó los acentos sureños y estudió los manierismos locales, aprendiendo a adaptarse sin borrarse a sí mismo. Actuar dejó de ser solo interpretar líneas, se convirtió en transformarse.
A los 15 años, ya perseguía su sueño con implacable intensidad adolescente. Repartía periódicos en bicicleta para pagarse las clases de interpretación en un teatro comunitario cercano, y trataba esas clases como un entrenamiento más que como un recreo. Se esforzó mucho por conseguir papeles significativos, y consiguió un papel protagonista en Our Town. En 1975, esa interpretación le valió el Premio Juvenil del Distrito de Georgia a la mejor interpretación dramática. El reconocimiento le llegó como una validación. Le dijo que no se trataba solo de un deseo. Era algo tangible, algo a lo que podía dedicarse en serio. A los 16 años la música entró en escena. En un estudio de garaje de Atlanta, armado con una guitarra prestada, grabó su primera maqueta. Cantaba versiones country de clásicos de Hank Williams como Lovesick Blues y Hey Good Looking, y luego llevaba él mismo esas cintas a las emisoras de radio con la esperanza de que alguien las escuchara. 12 veces fue rechazado por ser demasiado joven, no tener suficiente personalidad o carecer de presencia estelar. Nada de eso le detuvo. Siguió volviendo hasta que una pequeña emisora, WKOXC, finalmente emitió un breve fragmento. Fue un momento pequeño para los estándares de la industria, pero para John fue enorme. Aprendió que el rechazo no significaba fracaso, sino retraso. En 1977, a los 17 años, intensificó la persecución. Recorrió todo el país de Atlanta a Los Ángeles para la temporada de pilotos en un Ford desgastado, durmiendo en los sofás de amigos y sobreviviendo con comidas baratas de restaurante. Buscaba oportunidades donde las hubiera. Esa apuesta le valió un papel extra sin acreditar como cliente de una parada de camiones en Smokey and the Bandit. El rodaje duró casi 12 horas y ganó $50. El sueldo era modesto, pero estar en un plató de verdad viendo trabajar a actores profesionales hizo que el sueño se sintiera alcanzable. De vuelta en Georgia, siguió compaginando los estudios y la actuación con una concentración implacable. Tomó clases de canto, reservó actuaciones locales e incluso desarrolló un inusual número híbrido que combinaba magia y canto country. En las ferias del condado entonaba una melodía mientras sacaba un conejo de un sombrero, entreteniendo a multitudes de 200 personas o más. Esas actuaciones afinaron su sincronización, le enseñaron a llamar la atención y le entrenaron para no paralizarse bajo presión. Cuando se graduó en 1978, había conseguido un pequeño agente en Atlanta, que empezó a contratarle para anuncios de televisión. Apareció en 3 anuncios, incluidas campañas para Georgia Peaches y Coca-Cola, ganando $300 por anuncio. Aprendió a utilizar un acento sureño cuando se le pedía, ajustando su voz a las demandas del mercado. Cada rodaje exigía adaptabilidad, a menudo con cambios de guión en el último minuto. Aprendió a mantener la calma, a seguir instrucciones y a ser constante, habilidades que le prepararon tranquilamente para lo que vendría después. A los 18 años, a principios del 1979, John vio un anuncio en el que se buscaba a un paleto georgiano de 25 años para una nueva serie de televisión. Sobre el papel se equivocaba en todas las categorías: demasiado joven, origen equivocado y acento equivocado. Así que decidió actuar antes de que le contrataran. Llegó a la audición irreconocible, con barba incipiente, un sombrero de campo, mascando tabaco y agarrando una lata de cerveza. Puso un marcado acento sureño, contó historias rurales exageradas y se comportó como alguien que había vivido esa vida para siempre. La actuación fue lo bastante convincente como para imponerse a otros 300 aspirantes, lo que le valió el papel de Bo Duke en Los Duques de Hazzard. Para reforzar la ilusión, afirmó que se había formado en la Georgia School of High Performance Driving, un lugar que no existía. Cuando la audición se convirtió en física, habló como un hombre que había crecido llevando los coches al límite. Durante la prueba se deslizó sin esfuerzo por el capó de un coche de atrezo, un movimiento que parecía instintivo más que ensayado. En ese momento, John Schneider no solo consiguió un papel, sino que entró en la identidad que definiría su carrera para bien y para mal. Ese movimiento se convirtió en el famoso Duke Slide, repetido una y otra vez en la serie. Una mentira se había convertido en una firma y un instinto rápido se había convertido en historia.
El 15 de marzo de 1979, firmó su primer gran contrato para la serie a razón de $5,000 por episodio. Seguía cargando con el secreto de su edad y su origen, sabiendo que si alguien escarbaba lo suficiente todo podría desmoronarse. Pero la apuesta se mantuvo y la serie siguió adelante. Cuando en abril comenzó el rodaje de 1979 en California, se lanzó de inmediato al trabajo. En su primera escena tuvo que saltar una valla en vaqueros y se torció el tobillo en el aterrizaje. A pesar de todo, siguió adelante. Terminó la escena y se ganó el respeto en el plató por lo mucho que estaba dispuesto a esforzarse. John Schneider solo tenía 19 años cuando se puso al volante del General Lee para la primera temporada de Los Duques de Hazzard en 1979, y el equipo no tardó en darse cuenta de que había algo diferente en él. En el tercer episodio, Days of Shine, cogió un Dodge Charger 1969. De verdad, ayudó a soldar la jaula antivuelco con sus propias manos y lo lanzó volando por una rampa de 4 metros sobre un estanque. Nunca había recibido formación como piloto de acrobacias. Se limitó a agarrar el volante y confiar en su instinto. El coche se estrelló con tanta fuerza que el chasis se torció y el equipo se dio cuenta de que necesitarían más coches de los que habían planeado. Algunos episodios quemaron hasta 14 Chargers, porque los saltos destruyeron casi todos. Durante los créditos iniciales, el famoso salto alcanzó 16 pies de altura y el coche voló 82 pies antes de que fuera total. Schneider no realizó todos los saltos extremos, pero los que hizo aportaron una energía cruda que hizo que Bo Duke se sintiera real. El General Lee se convirtió en algo más que un coche para él. Fuera del plató, se compró su propio Charger naranja y lo llamó Little Bo Peep. En carreteras secundarias vacías, lo ponía a 140 millas por hora solo para sentir cómo se comportaba el coche, de forma que pudiera llevarlo al programa. Restauró otro Charger con un motor Hemi 426 y lo trató como un trofeo. En un momento dado, un postor ofreció casi $10 millones por él en una subasta. Pero la puja resultó ser una broma y el coche se quedó con él. Años más tarde, un árbol aplastó ese mismo coche durante el huracán Ida. Perderlo fue como perder una parte de sí mismo. Había soldado jaulas antivuelco, reparado abolladuras y pasado largas noches con esas máquinas. Esa conexión daba chispa a cada escena. Cuando las cámaras dejaban de rodar, Schneider y Tom Wopat mantenían el ritmo. En los descansos formaban un pequeño grupo country, al que llamaban Duke Boys Band. Tocaban en fiestas de castas, bares y actos benéficos pasándose la guitarra de un lado a otro como hermanos. En 1980, tras un descanso en Georgia, escribieron juntos una canción titulada Hazzard Highway. Nunca salió oficialmente, pero se les quedó grabada y la interpretaron en reuniones durante años. A los fans les encantaba verlos a los dos en el escenario cantando Good Old Boys y riendo como si estuvieran de vuelta en Hazzard County. Su música mantuvo viva la amistad mucho después de que terminaran las escenas. No todos los momentos en el plató fueron ligeros. Una noche en 1981, durante el rodaje de episodio 45, un aficionado se escabulló entre los guardias de seguridad con algo que parecía una pistola. Sin pensárselo, Schneider se abalanzó sobre él y lo estrelló contra una paca de heno. Los guardias de seguridad se apresuraron a detener al hombre, pero todo el plató se quedó helado al ver la rapidez con que reaccionó Schneider. Más tarde bromeó diciendo que era la justicia de Bo Duke, pero el peligro era real. La pistola era falsa, pero nadie lo sabía en ese momento. Se convirtió en una de las historias más impactantes entre bastidores y en un recordatorio de lo extraña y arriesgada que puede ser la fama. Al final de la tercera temporada, la serie había explotado. El correo de los fans se disparó en un 500% y Schneider empezó a recibir más de 2.000 cartas cada semana. Algunos fans le pidieron que dibujara bocetos del General Lee y él intentó responder a todos los que pudo. Cuando la CBS se percató de la demanda, su salario se duplicó hasta alcanzar los $10 millones por episodio. La atención también le dio ventaja un año después cuando él y Tom Wopat
se enfrentaron con el estudio por el dinero vinculado a la mercancía. Pero antes de que llegara esa tormenta, el programa le dio una sorprendente oportunidad en la música. A lo largo de 1981, Schneider pasó largos días rodando y largas noches soñando con grabar. Un fin de semana condujo directamente a Nashville después del rodaje y se registró en un pequeño estudio de maquetas para grabar una canción que había escrito llamada Ain't You Glad. Tocó la guitarra durante 10 horas sin parar. Su voz era áspera por el cansancio, pero había algo en la toma que parecía honesto. El productor Mike Kerb escuchó la maqueta por casualidad y quedó asombrado por la garra de la voz de Schneider. Al día siguiente le ofreció un contrato con Scott Brothers Records. A finales de año, Schneider lanzó Now or Never y vio cómo escalaba hasta el número 8 de las listas de country. Demostró que no era solo una estrella de la televisión que cantaba por diversión, sino que tenía algo real. 3 años más tarde, en 1984, firmó con MCA Nashville. Era una discográfica de peso y él quería ganarse su sitio. Coprodujo partes de su álbum Too Good to Stop Now y se esforzó en una maratón de grabación de 48 horas. Apenas dormía. Cuando terminó su primer single, I've Been Around Enough to Know, lo envió a emisoras de radio de todo el país. 15 emisoras dijeron que no, emisoras. Siguió llamando, siguió enviando cintas y siguió probando en mercados más pequeños, hasta que una emisora de Shreveport por fin le dio una oportunidad. En pocas semanas la canción alcanzó el número 1 de las listas de country y se mantuvo allí durante 2 semanas. Cuando el álbum alcanzó los 500,000 de ventas, se había convertido en un auténtico éxito crossover con un pie en 2 mundos. En 1985, llenó salas con más de 5 millones de fans y actuó desde Tennessee hasta Texas. Pero de camino a un gran espectáculo se produjo un desastre. El camión que transportaba los instrumentos de su grupo se estrelló en la autopista y destruyó más de $5 millones en material. El grupo entró en pánico, pero Schneider mantuvo la calma. Llamó a amigos de todo el sector y pidió prestado todo lo que pudo. Una estrella del country le prestó su Fender Telecaster favorita. Aquella noche, Schneider salió al escenario con el equipo prestado y ofreció uno de sus mejores espectáculos. Los fans dijeron más tarde que podían sentir la determinación en cada nota. Su siguiente gran paso llegó en 1986, cuando publicó A Memory Like You, que debutó en el número 1 de las listas de country. Durante un concierto especial en Nashville, invitó a Johnny Cash a unirse a él para una actuación. Cash tocó su emblemática guitarra y ambos compartieron escenario con facilidad. Tras el espectáculo, intercambiaron guardapolvos personalizados en señal de respeto, uno con el emblema del General Lee y el otro con águilas bordadas. El concierto se grabó y se convirtió en un vinilo limitado que los coleccionistas siguen buscando hoy en día. En 1987, su agenda alcanzó su punto álgido. Rodó 30 episodios de Dukes of Hazzard al tiempo que ofrecía 50 conciertos en el mismo año y ganó más de $1 millón. Tras un par de actuaciones en Atlanta y Nashville, su voz se quebró por completo y los médicos le ordenaron un descanso de 2 meses. Durante ese tiempo viajó a Colorado para aprender de un legendario entrenador de yodel que le ayudó a reconstruir su voz desde los cimientos. Cuando regresó cantaba con más control y confianza que antes y el público notó la diferencia. Entonces llegó el momento que cambió la historia de la televisión. En febrero de 1982, justo después de la temporada 4, episodio 13, Schneider y Wopat abandonaron el plató. Solo el juguete del General Lee había vendido 1 millón de unidades y ninguno de los 2 actores recibía una parte del dinero. Schneider se enfrentó a los productores en una acalorada reunión de 2 horas y exigió un trato justo. Catherine Bach los apoyó en silencio, pero siguió en la serie. Warner Brothers reaccionó sustituyendo a la pareja por 2 nuevos primos llamados Coy y Vance. Los fans se enfurecieron. Los índices de audiencia cayeron casi un 20% en pocas semanas. Los críticos tacharon a los nuevos personajes de copias vacías, los anunciantes se quejaron y la CBS entró en pánico. La cadena ofreció a Schneider y Wopat
un aumento del 40% y una participación del 5% en los derechos de autor. Schneider vio todo esto desde Atlanta y se negó a volver hasta que el acuerdo fuera oficial. La pelea le dejó sin dinero. Durante los 3 meses que duró el enfrentamiento, tuvo que empeñar su reloj de oro de los Dukes de Hazzard por un valor de 5 millones para poder pagar sus facturas. Cuando por fin se cerró el acuerdo de royalties, su primer cheque fue de 50 millones. Volvió directamente a la casa de empeños y cogió el reloj. Se convirtió en un símbolo de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender lo que se ganaba. Cuando Schneider y Wopat volvieron para el estreno de la 5ª temporada en octubre 1982, el estudio accedió a que Schneider diera forma a parte del guión. Pidió un monólogo en el que Bo Duke hablara de luchar por lo que es tuyo. Se inspiró directamente en el paro. Los fans se dieron cuenta del mensaje silencioso y les encantó. El momento creó nuevas expectativas para los actores que querían contratos justos en otras series. Cheers fue uno de los primeros en seguir ese ejemplo. John Schneider sintió que el suelo se movía bajo sus pies en el momento en que los Dukes of Hazzard terminaron en febrero 1985, un día fue Bo Duke, una superestrella en un cargador naranja, y al siguiente estaba de pie en silencio esperando a que sonara el teléfono. Su primera gran oportunidad le llegó 2 años más tarde, cuando aceptó el papel de Rey en el telefilme 1987. La Navidad llega a Willow Creek. El plató no se parecía en nada al cálido resplandor del condado de Hazzard. Se encontraba en Dawson City, Yukon, rodeado de nieve blanca, aire helado y temperaturas que descendían hasta los 20 grados bajo cero. Siguió una dieta estricta para parecer agotado y perdió 15 kilos durante el rodaje. La película se emitió el 20 de diciembre de 1987, y más tarde dijo que el frío le empujó a profundizar en un personaje más de lo que había hecho nunca. En 1989, luchaba por escapar de la sombra de Bo Duke. Interpretó a un detective en The Rawhide Trail, una miniserie que apenas duró 2 episodios antes de desaparecer de los índices de audiencia. Fue un doloroso recordatorio de que se le encasillaba en una imagen de encanto sureño de la que no podía desprenderse. Pasó los años siguientes haciendo audiciones para casi 50 pilotos, incluso probó para MacGyver solo para ver cómo el papel iba a parar a Richard Dean Anderson. Dijo más tarde que cada rechazo le hacía sentir como si estuviera atrapado en el mismo traje incluso cuando intentaba cambiarlo. Entonces llegó un momento que nadie vio venir. En 1990, en lugar de esperar a que Hollywood decidiera su destino, John Schneider construyó los estudios John Schneider con sus propios ahorros. Los bancos se negaron a prestarle un céntimo alegando que su imagen de paleto le hacía demasiado arriesgado, así que invirtió $100 millones de su propio dinero. Construyó un plató de sonido y salas de postproducción en su propia propiedad de Luisiana. Fue audaz. Fue arriesgado. Fue un hombre que se quitaba su carrera de las manos de Hollywood y la remodelaba en tierra sureña abierta. En 1992, su corazón le llevó de nuevo a la música. Grabó Come Morning en un pequeño estudio casero durante uno de los periodos personales más duros de su vida. Su matrimonio con Ellie Castle empezó a desmoronarse por aquel entonces y las canciones cargaban con ese peso. Cuando el álbum alcanzó el número 15 en las listas de country de Billboard, se sintió como una victoria silenciosa. La prueba de que incluso en la confusión aún podía llegar a la gente que necesitaba su voz. Por 1995, se puso detrás de la cámara para dirigir un episodio del reboot de Autopista hacia el cielo. Para el proyecto, recuperó a algunos miembros de su antiguo equipo de Duke, ya que quería contar con manos conocidas, pero los accidentes de las escenas de riesgo arruinaron el presupuesto y le obligaron a pagar personalmente de su bolsillo $5 millones para mantener vivo el episodio. Al final se emitió, pero se marchó con una nueva idea de que dirigir a veces significaba quemar dinero en aras de una historia. Todo cambió en 2001 cuando entró en una sala de audiciones para Smallville. Más de 100 actores se habían presentado para interpretar a Jonathan Kent, pero cuando Schneider empezó a improvisar un discurso paternal allí mismo en el plató de la granja, la sala se quedó en silencio.
Los productores le eligieron al instante. Esa elección le llevó a lo largo de 217 episodios a lo largo de 10 temporadas, convirtiéndole en uno de los anclajes emocionales de la serie, incluso cuando los miembros del reparto iban y venían. Se convirtió en uno de los papeles más importantes de su vida y se lo ganó confiando en un momento de instinto. Más tarde, dirigió 4 episodios de la serie y en el episodio Legacy de la tercera temporada deslizó un fragmento de la historia de Superman inspirado en entrevistas reales con la familia de Jerry Siegel. Fue una pequeña reescritura, pero profundizó en la historia, y los fans lo notaron. Parecía que Schneider se había remontado a los primeros días de Superman y los había integrado suavemente en la televisión moderna. Pero en 2005, llegaron los problemas. Los productores querían matar a Jonathan Kent en la 5ª temporada. Schneider luchó contra la idea, discutió, se opuso e incluso amenazó con marcharse. Finalmente aceptó quedarse, pero solo si la muerte se filmaba en un campo de maíz real de Kansas. El episodio Homenaje se convirtió en uno de los momentos más emotivos de toda la serie. Los fans sabían que importaba. En 2006, se tomó un descanso de los papeles de héroe y se adentró en la oscuridad en CSI Miami en el papel de un sheriff corrupto. Su interpretación fue tan aguda que le valió una nominación al Emmy como actor invitado destacado en una serie dramática, algo casi inaudito para una aparición de 2 episodios. Sorprendió al público que creía conocerle. De repente no era solo el padre sano o el duque encantador. También podía ser peligroso. Cuando Smallville terminó en 2000, su patrimonio neto rondaba los $4 millones fruto de años de trabajo constante y cheques residuales. Sin embargo, los fans se quedaron atónitos cuando vendió una capucha firmada por el General Lee por $5 millones para ayudar a financiar su rancho de Luisiana. Desprenderse de una pieza tan emblemática conmocionó a la gente. Demostró que valoraba más la vida real que los recuerdos y que siempre estaba dispuesto a poner el pasado al servicio del futuro. Luego llegó una tormenta que ninguna controversia entre fans pudo igualar. En julio 2015, después del tiroteo en la iglesia de Charleston TV Land, retiró las reposiciones de Dukes of Hazzard por la bandera confederada en el General Lee. Warner Brothers dejó de conceder licencias para todo el merchandising relacionado con la bandera, cerrando las ventas de más de 300 episodios e innumerables maquetas de coches. Schneider fue directo a Twitter furioso. Dijo que estaban borrando la historia e insistió en que la serie representaba la diversión, la familia y el corazón sureño. Sus palabras se hicieron virales y se convirtieron en un debate nacional alimentado aún más por el hecho de que Carolina del Sur retirara la bandera confederada de los terrenos de su Capitolio ese mismo mes. La cultura pop, la política y el dolor chocaron a la vez. La pérdida de licencias también supuso para Schneider una merma de los derechos de autor. Así que lanzó una petición. Firmaron más de 50.000 fans. Dijo a la Fox que el coche nunca fue un símbolo de odio y que los aficionados habían visto el programa durante décadas sin relacionarlo con el racismo. El asunto se convirtió en algo profundamente personal para él, tanto emocional como económicamente. El debate volvió en junio 2020, durante las protestas que se produjeron en todo el país tras el asesinato de George Floyd. Amazon se planteó retirar la serie del streaming. Schneider replicó en entrevistas diciendo que nunca había oído una queja de un aficionado negro y que retirar la serie crearía más división. La NASCAR acababa de prohibir las banderas confederadas en sus carreras y la conversación alcanzó un punto álgido. El destino de toda la serie de 7 temporadas pendía de un hilo mientras el país discutía sobre lo que debían significar los símbolos. Un año después, en agosto de 2021, el huracán Ida arrasó Luisiana. Uno de los graneros de Schneider se derrumbó y destruyó un General Lee personal valorado en $200 millones. Publicó el cargador naranja aplastado en Facebook con la bandera aún visible en su tejado. Aún así, sonrió a pesar de la pérdida y dijo, «Volverá a saltar». La tormenta también dañó su casa y su estudio. Fue un golpe que afectó a su vida y a su legado al mismo tiempo. Por 2025, empezó a hablar abiertamente de por qué le importaba la lucha por el General Lee.
Dijo que se trataba de libertad de expresión, no de defender a la Confederación. Calificó la polémica de guerra contra la historia de Estados Unidos y advirtió de que censurar símbolos antiguos era peligroso. Señaló la larga lista de fans de todos los orígenes que adoraban la serie. Se convirtió en una postura personal, algo que sentía que debía proteger más allá de la nostalgia o el dinero. Incluso con todo el conflicto a su alrededor, Schneider siguió construyendo. El 8 de abril 2018, celebró su 58 cumpleaños con un salto que parecía salido de sus tiempos de Duke. Envió a un auténtico General Lee volando sobre una rampa de 75 pies en su estudio de Luisiana, levantándose casi 30 pies en el aire mientras la multitud le aclamaba. Ocurrió durante la extravaganza de Bo, un evento para fans que reunió a cientos de personas. Fue el tipo de momento que recordó a todo el mundo por qué se enamoraron de Bo Duke en primer lugar. Durante su tiempo en Los que tienen y los que no tienen, de 2013 a 2021, entregó más de 500 escenas llenas de fuego y emoción. Tyler Perry elogió su cruda intensidad y la forma en que podía pasar de la calma a la explosividad en un solo suspiro. Los fans zumbaban en Internet cada vez que Jim Cryer tenía una crisis o un enfrentamiento. Schneider se mantuvo en un conjunto lleno de actores fuertes. Demostró que podía hacerse cargo de una escena sin levantar nunca la voz. Su vida personal se desmoronó en 2014 tras divorciarse de Elvira Castell después de 21 años de matrimonio. Las consecuencias financieras le empujaron a la bancarrota. Las batallas judiciales por la pensión alimenticia le llevaron al servicio comunitario y a la frustración pública. Pero en lugar de desaparecer, abrió un canal en YouTube donde publicaba portadas musicales, actualizaciones del estudio e historias personales. En pocos días, el canal alcanzó los 16.000 suscriptores y se convirtió en su tabla de salvación. La prueba de que incluso cuando la vida reduce todo a cenizas, se puede volver a construir con los pedazos que quedan.